Imagina que una mañana despiertas y, como es de costumbre que muchos lo hacemos, lo primero que haces es agarrar tu celular, abres tu cuenta de TikTok y te pones a revisar videos y sucede algo que de hecho es común. De repente revisas y te das cuenta que un médico comenta una cosa y al momento de seguir scrolleando encuentras que otra persona contradice tal cual lo que dijo el médico. Después sigues bajando y bajando y encuentras a un político hablando sobre un tema, pero de pronto descubres que otra persona lo contradijo videos más abajo. Cada una de estas personas afirma tener la verdad y le dice mentiroso a la persona del video anterior. Y es cuando en ese momento decides hacer una pausa para revisar comentarios y aparece una pregunta incómoda. ¿Y si realmente no existe la verdad? Si nadie tuviera la verdad y si más bien lo único importante fuera convencer. Esa misma pregunta se hizo un filósofo hace más de 2000 años. Su nombre era Gorgias. ¿Y quién rayos fue Gorgias? Bueno, este es el segundo video que estoy haciendo sobre la serie de sofistas. Entonces, Gorgias, primero que nada, era un sofista. Nació en la ciudad de Leontini y algo muy característico de su vida es que vivió más de 100 años. Estamos hablando de que, bueno, primero que nada, en la actualidad sigue siendo bastante longevo un número así. Pero pensemos en la Grecia antigua de más o menos el siglo V a.C., es bastante sorprendente que alguien haya logrado semejante edad. Fue uno de los sofistas más famosos de toda Grecia y de hecho se la pasó viajando. Pero él descubrió dentro de toda su filosofía, dentro de todos sus viajes, que había algo más importante que la verdad, al menos para él. Era la capacidad de convencer a los demás como buen sofista. Y aquí yo me pudiera preguntar, y no sé si tú te lo estás preguntando, pero una persona que le interesa persuadir a los demás, ¿por qué le interesaría decir que no existe la verdad? Y de hecho que prácticamente no existe nada. Lo interesante de este filósofo es que fundó las bases para que en Occidente se desarrollara una doctrina llamada niquilismo. El niquilismo pues viene, bueno, la palabra tal cual viene del latín, nihil, que significa nada. Significa, o sea, la palabra nada, pues no es que no signifique tal cual la palabra niquilismo. Entonces, de ahí viene la raíz etimológica. Entonces, la doctrina filosófica consiste en aquellos que la profesaran o aquellos que la defienden, que tal cual no hay nada que exista. Prácticamente sería esto. Lo único que existe es la nada, no existe el ser. Contrario a lo que prácticamente todos los filósofos anteriores a este habían buscado defender, o tal cual lo que habían propuesto era el hecho de decir, bueno, lo que estamos analizando es lo que, tal cual, lo que existe, lo que es. No estamos analizando tal cual lo contrario. De hecho, muchos filósofos hablan justamente de que la nada no es. Sí, parece un juego de palabras, pues, pero más adelante vamos a ver las repercusiones que tuvo al nivel de pensamiento y cómo se puede desarrollar todavía en la actualidad. De hecho, te lo pudiera decir de una manera muy sencilla. Muchas veces, tal vez has escuchado en algunas charlas filosóficas, alguna persona, si has leído algún libro o visto algún video, TikTok, no sé, lo que sea, alguna cuestión importante sobre todo como, por ejemplo, si te apareciera esta pregunta, ¿qué pensarías tú si te dijeran que todo lo que crees realmente no existe? Bueno, ahí uno pudiera decir, bueno, no existe lo que creo, pero puedo empezar a desarrollar mi pensamiento, de construirlo para descubrir qué es entonces lo que sí existe. Pero Gorgias va todavía mucho más allá y presenta 3 tesis para decirte que prácticamente no existe nada, ¿sí? No es como que tú digas, bueno, lo que creo no existe, pero sí hay algo que sí. Él va totalmente al extremo de decirte, nada existe. Y bueno, vamos desarrollando sus tesis con las cuales defiende su doctrina. La primera tesis es, existe la nada y no el ser, contrario a lo que todos los filósofos decían. Esa va a ser su primer tesis, el punto de partida. Bueno, ¿y qué quiere decir esta tesis que nos acaba de decir Gorgias? En pocas palabras, lo que te intenta decir es que todo aquello a lo que tú llamas realidad más bien eran interpretaciones, porque no existe nada. Pero suponiendo Gorgias que si en algún momento, después de desarrollar más a fondo esta reflexión, hacer un análisis más profundo de todo, se descubre que sí existe el ser, él menciona que no pudiéramos conocerlo.
Entonces voy repasando nuevamente. Tesis número 1, no existe el ser, existe la nada. Tesis número 2, aunque existiera en dado caso que lograra existir el ser, no pudiéramos conocerlo. Y de hecho aquí es algo que contradice totalmente el pensamiento de Parménides de Elea, que fue uno de los defensores justamente del ser. De hecho, su máxima, te voy a dejar aquí un video por si lo quieres analizar, ya platicamos de él aquí en este canal. Bueno, Parménides decía, el ser es, el no ser no es, tal cual lo que Gorgias busca totalmente rebatir. Entonces, este filósofo que te menciono, Parménides de Elea, decía que todo pensamiento que teníamos era del ser, es decir, todo lo que analizábamos era de algo que sí existe, algo que podemos captar en la realidad y que tal cual necesariamente es. Pero este señor va a decir que no, más bien lo que estamos viendo son interpretaciones. Y para eso te voy a poner un ejemplo. Suponiendo que un día vas caminando por la avenida más caótica de tu ciudad o alguna parte donde tú estés, vas por la calle y de pronto en la esquina presencias un choque, ¿sí? Dos autos que tú ves que llegan a impactarse. Entonces, al momento de que empiezan las indagatorias, llega, no sé, personal de vialidad o quien esté ahí en ese momento como primer respondiente, te hacen unas preguntas y tú respondes tal cual lo que alcanzaste a ver de ese accidente, cómo fueron los hechos. De pronto, otra persona alza la mano ahí entre el tumulto de gente y él dice que él tiene una versión distinta de lo que tú estás mencionando, y cuando empiezas a escuchar lo que aquella persona está diciendo es algo totalmente contrario a lo que tú afirmas haber visto. Entonces aquí yo te pudiera preguntar, ¿quién tiene la verdad? ¿Dónde está la realidad? Justo eso era lo que decía Gorgias. No existe el ser. En dado caso de que llegara a existir, no lo pudiéramos conocer. Porque de hecho aquí ya pudiéramos a lo mejor analizarlo un poco más con la parte moderna de la psicología, en donde tal vez se pudiera decir que la mente constantemente está interpretando y reinterpretando la realidad, dejándonos la duda de que si realmente lo que estamos viendo es tal cual así o solo es lo que mi mente está buscando envolver. Y bueno, Gorgias no se queda con esta segunda tesis en donde no podemos llegar a conocer aquel ser, sino que dice, en dado caso de que la mente humana lograra comprender y abstraer ese ser, lograra ser cognoscible para nuestro pensamiento, no pudiéramos transmitir aquel conocimiento, no pudiéramos llegar a explicarlo y a informárselo a los demás. Y bueno, aquí tú pudieras preguntar, ¿cómo es posible si yo muchas veces al momento de analizar información de algo logro transmitirla a alguien? No sé, pensemos en un maestro, relaciona la información que ve en la teoría, se la busca transmitir a sus estudiantes. Incluso muchos van más allá y lo llevan a la práctica para que quede bien aprendido aquella cuestión. Pero ahora te pregunto, y justo ahí es donde pudiera entrar esa duda de Gorgias, ¿cómo explicarías el color rojo a alguien que nació completamente ciego? No estoy hablando de alguien que en algún momento perdió la capacidad de ver, sino alguien que de plano desde el momento en que fue dado a luz no vio absolutamente nada. ¿Cómo se lo explicas? Obviamente no puedes. Entonces esto iba a Gorgias. Por más que uno pudiera decir, logré captar lo que es el ser, no lo puedo transmitir, solamente puedo compartir interpretaciones de lo que yo alcanzo a percibir. Y justo después de estas tres tesis es donde entra la retórica de Gorgias, es donde ya puede uno entender cómo este sofista aprovechaba la retórica que era muy común de este tipo de filósofos para poder convencer. Dentro de la lógica de Gorgias, consideraba que si la verdad no existe, no había necesidad de que la palabra estuviera encadenada. O sea, todas las palabras que uno utiliza se pueden utilizar totalmente de manera libre porque no había una realidad a la que estuvieran ancladas. Entonces la palabra queda libre. ¿Qué quiere decir esto? Que la podemos manipular a nuestro antojo. Porque la palabra ya no sirve para describir la verdad, sino más bien para construir realidades. En la actualidad vemos algo por el estilo. Piensa, por ejemplo, por qué un influencer es capaz
de convencerte de tomar elecciones. O pudiéramos pensar, por ejemplo, por qué una noticia falsa puede correr mucho más rápido que una noticia que es verdadera. Piensen en cuántas fake news corren todos los días y por qué tienen una explosión tan fuerte para lograr transmitirse de una manera viral. Pensemos en nuestros políticos. ¿Cuántas personas hemos creído o han creído ciertas posturas de algún personaje que está en campaña y una vez que llega al poder, pues todo lo que dijo no pasó, pero uno fue convencido y votó por esa persona? Incluso se ha dado en algún lugar del mundo que ese político que llegó al poder, pues en algún momento tú puedes ver que no está cumpliendo con su palabra, pero empieza a dar un montón de maromas y de alguna u otra manera sigue convenciendo a sus adeptos de que todo va bien, de que lo que está haciendo sí estaba planeado, no sé, justamente va utilizando su retórica para mantener a la gente tranquila, sobre todo a sus adeptos. Y esos adeptos sirven para defenderlo. Sí, el político no se va a defender a sí mismo, sino que va a seguir utilizando el poder de su palabra para mantener a sus fieles cercanos y esos fieles sean aquellos que lo defienden. Entonces Gorgias fue el que descubrió tal cual esta parte donde se dio cuenta que las palabras no solamente comunican, sino que logran crear. Y dentro de esta creación le tenía gran admiración a los poetas. Los poetas, entendámoslos, no necesariamente como los conocemos en la actualidad, que sí también está bien dicho. Sí, pensemos en poetas que en tiempos de la antigua Grecia tenían la función de transmitir historias, sobre todo de las grandes epopeyas, esas justas de héroes, en donde más bien a través de cantos, a través de versos, iban manifestando o ensalzando a aquel personaje, pudiera ser mitológico o que sí existió, pero ya pues suficientemente maquillado con palabras. Y lo que hacía tal cual el poeta era eso, embellecer las palabras lo suficiente para crear una historia en donde se inmortalizara a alguien. Y Gorgias comparaba a los poetas como ilusionistas, pero no era algo que le molestara, sino que le encantaba tal cual, porque tenían la capacidad de recrear la realidad a través de sus palabras. A tal punto que hasta la fecha muchas de las cosas que tal vez conocemos no necesariamente sucedieron como se presenta, sino que fueron gracias a la suficiente buena retórica de aquellos que las contaron, de aquellos que las escribieron de tal manera que ahora perduran a través de los siglos, incluso milenios. En la actualidad seguimos teniendo algo parecido y de hecho pudiéramos incluso transmitir lo que sucedía con la poesía de los griegos a lo que ahora ocurre en las películas. Sabemos que una película no es real. Eso es muy interesante, ¿sí? Pero aún así nos maravillamos con las historias, con personajes que no existieron. Incluso nos llegan a inspirar. ¿Cuántas veces hemos encontrado incluso en redes sociales alguna frase de algún personaje de película que es totalmente inventado por aquel que lo creó? Y nos motiva, ¿sí? Incluso he llegado a ver en redes sociales, por ejemplo, no sé, tipo frases de villanos que tenían razón. Y pues empiezas a ver frases que fueron puestas en algunas películas y son totalmente personajes que no existieron, que son inventados, pero por alguna razón nos llama la atención y no porque nos estén engañando, sino que lo que nos gusta es la historia que han creado con ellos. Pensemos incluso en la Odisea que ahorita está. Ya la tenemos en películas, sabemos que viene tal cual, bueno, al menos según la tradición literaria por escritos de Homero. Entonces tenemos esta gran obra en donde se va narrando diferentes personajes y vemos cómo Homero le ponía incluso a los versos con aquellos héroes ciertas características. Por ejemplo, pensemos en el divinal Odiseo o el, no sé, pastor de hombres a diferentes reyes, ¿sí? Entonces le ponían ciertas características incluso divinizantes a los personajes. ¿Para qué? Para que quedara plasmada la historia del héroe de tal manera que lo consideraras casi igual a los dioses. Y eso le encantaba a la gente. Y nos sigue gustando esta parte de ver pues a ese héroe inquebrantable que logra una hazaña
impensable a pesar de la adversidad, a pesar de los años, a pesar de todo lo que estaba en su contra, incluso la contra de los mismos dioses. Entonces sabemos que esas poesías, probablemente muchas de las cosas no fueron reales. Sabemos que las películas en la mayoría de las ocasiones no son reales, incluso las que dicen que están basadas en hechos reales, pues sabemos perfectamente que le agregan el detalle hollywoodesco, pero aún así nos encantan. Sabemos que no es real y sin embargo lloramos, nos conmovemos, nos sentimos identificados, nos hacen reír. Incluso pudiéramos llegar a enamorarnos de personajes inexistentes. Tal vez te haya pasado alguna vez que ya, no sé, alguno de los personajes, sea hombre, sea mujer, te llamó la atención tanto que quedaste enamorada, enamorado, y no necesariamente del actor. Sí, ves al actor pasar ahí al momento de que ya se va a estrenar la película y ya no te llama la atención. Y te pudieras preguntar, bueno, pero ¿por qué no me llama la atención si es el mismo que interpretó a fulanito, a fulanita? Pero tal cual es porque lo que nos gustó fue el personaje que interpretó. Y ahora sí, después de que te dije todo esto, podemos entender una de las frases que te voy a decir a continuación, que la menciona Gorgias. Dice así: el que engaña, y aquí yo agrego algo, el que engaña se refiere al poeta, a aquel que manipula la palabra, actúa mejor que quien no engaña. Y quien es engañado, o sea nosotros, el espectador que disfruta de ese espectáculo, es más sabio que quien no lo es. ¿Y por qué consideraba eso Gorgias? Porque él veía que aquella persona que lograba descubrir el mensaje oculto, toda la trama dentro de la historia del poeta, pues era bastante hábil. Tenía la capacidad de leer entre líneas. No es un elogio al mentiroso. ¿Por qué? Porque Gorgias no cree que exista la verdad. Más bien está elogiando a la persona que logra crear la realidad con las palabras y aquel que logra interpretarlas. ¿Por qué? Porque para él el espectador inteligente sabe entrar verdaderamente en el juego. No le importa que lo que está sucediendo no es verdad, lo disfruta. Incluso nos dejamos transformar por muchas de esas historias. Y ya como para ir aterrizando te pregunto, ¿Gorgias tenía razón? Porque con todo esto uno pudiera decir, bueno, pues como que sí suena convincente, ¿verdad? Nada existe y todos son puras interpretaciones. Pero yo considero que no del todo. Habrá algunas cosas rescatables porque nadie es tan mentiroso que no pueda decir una verdad. Incluso aquel que piensa que la verdad no existe. Porque al final de cuentas, si no existiera la verdad, no pudiéramos distinguir realmente lo que es mentira de lo que no lo es. O sea, de lo que estamos viendo en la realidad, del fenómeno que aparece, de lo que a lo mejor es una artimaña, ¿sí? un invento. No pudiéramos diferenciar la ciencia de la filosofía. Si no hubiese una verdad, probablemente, si no estás de acuerdo con todo lo que he dicho, no pudieras tal cual decir, bueno, no estoy de acuerdo por esto y por esto. No pudiéramos argumentar a favor o en contra de algún pensamiento, de alguna idea. Eso nos puede orillar a pensar, que haría falta reflexionar y profundizar un poco más, que si el hecho de que no estemos de acuerdo en algún momento con alguna cosa, no necesariamente de este tema, sino de cualquier otro, que existe algo que es verdad, porque tal cual parece que la naturaleza humana se mueve a buscar aquello que es verdadero, aquello que es conocimiento, y no se queda tranquila esta naturaleza humana con la idea de que nuestros sentidos nos engañan, que lo que estamos viendo son puras formaciones de nuestra mente, interpretaciones, sino que deseamos conocer, deseamos la verdad. Es por eso que Platón escribió con tanta fuerza en contra de los sofistas, y pensemos que no nada más Platón, sino también Aristóteles y quién sabe cuántos más. La intención de pelear contra los sofistas, o en este caso contra directamente la figura de este filósofo, no era directamente pensar en que estoy peleando contra Gorgias, era que estos filósofos estaban buscando defender la verdad misma, estaban defendiendo la posibilidad de encontrar la verdad. Y claro que esta es una discusión que todavía no termina. 2500 años y estoy seguro que este tema sigue siendo todavía actual. ¿La verdad existe o no existe? ¿Estés de acuerdo o no con Gorgias? La pregunta es quién va ganando realmente en esta carrera en contra del nihilismo o a favor de él. Porque fácilmente compartimos noticias sin verificar. No las verificamos porque nos creemos todo, porque somos engañados, porque creemos que no tiene caso estar verificando porque no hay verdad. Dice un famoso pedagogo llamado Daniel Cassani que antiguamente el problema para el conocimiento era la falta de información. Ahora el problema para el conocimiento es el exceso de información, porque nos llega por todos lados tanta información que ya no sabemos cuál es la verdad y tenemos que discernir. Gorgias tenía razón por la facilidad con que nos pueden convencer con una serie de discursos bien planeados, porque no contrastamos argumentos,
porque se nos hace fácil simplemente dejarnos llevar por quién habla más bonito o por quién se ve mejor. Nos dejamos convencer fácilmente con una campaña publicitaria. ¿Qué tan fácil nos dejamos atraer por las modas momentáneas que probablemente solamente nos están orillando al consumismo y demás? Gorgias fue excelente no porque necesariamente yo esté de acuerdo con lo que dijo. De hecho, no estoy de acuerdo con él, pero comprendió algo muy importante. Las personas rara vez van a cambiar por la verdad, pero sí pueden cambiar fácilmente por el tipo de palabras que se utilizan para convencerlos. Entonces aquí creo que la pregunta deberíamos de cambiarla. No hay que pensar si Gorgias tenía razón, sino quién realmente está moldeando tu manera de pensar hoy en día. Y ahora también, ya como para ir aterrizando, no tiene nada de malo el hecho de decir, bueno, pues puedo ser moldeado, sino qué sentido crítico utilicé para dejar que alguien me estuviera moldeando. Y con eso termino esta charla de café. Pregúntate quién te está moldeando, quién nos está moldeando. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este contenido y no te quieres perder el resto de los videos de la serie que estoy preparando sobre sofistas, te invito a dar clic en el botón de suscribirte y que active la campana de notificaciones para que YouTube te informe cuando sube el siguiente video. Yo soy Oscar Navarro, nos vemos en la siguiente charla de café.